Pavel Muñoz, asambleísta y presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, se encuentra con nosotros. Pavel, qué gusto tenerte acá en los estudios de Ecuador TV y de Noticias 7. Se habla mucho de la consulta popular, no se habla de las preguntas, pero el presidente ya más o menos dio algunas pautas. Me refiero al presidente de la República. Habló del equilibrio de las funciones y habló de la transparencia en los procesos de designación. Mucho se rumora sobre el tema de la reelección indefinida. Se habla de la debilidad institucional del Ecuador, sobre todo en aquellos organismos de control. ¿Cuál va a ser la posición del bloque de Alianza País, considerando que tú eres un actor importante dentro del bloque y dentro del movimiento Alianza País, en relación a estos puntos que plantea el propio presidente y que es el presidente del movimiento Alianza País? Carlos, buenos días, un gusto como siempre, a la ciudadanía un gusto también. Nuestra respuesta sobre la consulta se divide en tres elementos. Primero, el concepto de la consulta, luego las preguntas y después el tiempo de oportunidad. Respecto al concepto, es evidente que nosotros siempre vamos a estar con mecanismos que permitan profundizar la democracia. Todos los mecanismos que se llaman instituyentes o constituyentes son importantes. Los referéndums, las consultas populares, la propia Asamblea Nacional Constituyente. Venimos de ahí, creemos en eso, entonces respecto al concepto, todo el apoyo. El tema es las preguntas, Carlos, y sobre las preguntas me parece que nosotros lo que planteamos es un matiz para poder analizar qué se debe preguntar. Número uno, aquello con lo que no estamos de acuerdo. No estaríamos de acuerdo con una consulta que sea regresiva en derechos. Cualquiera de los que está previsto en la Constitución. No estamos de acuerdo, no estaríamos de acuerdo con alguna consulta que tenga como intención desinstitucionalizar el Estado o incorporar la agenda de la derecha. No digo que esas sean las pretensiones del presidente de la República, pero sí está claro que los sectores que ven en la consulta una oportunidad apuestan a eso. Por otro lado, también creo que hay que preguntarse, Carlos, qué tipo de reformas buscarían hacerse que bien podrían hacerse en el canal institucional de la Asamblea Nacional. Por poner un ejemplo. ¿Se quiere fortalecer el tema de la Contraloría? Totalmente de acuerdo. Queremos fortalecer el Consejo de Participación porque yo creo que en esto hay que distinguir entre el concepto y su funcionamiento. Si el Consejo de Participación como concepto está bien porque permite que la gente sea vedora de la designación del Contralor, por ejemplo, pero su funcionamiento está mal, cambiemos de funcionamiento. ¿Cómo hacemos ese cambio de funcionamiento? ¿En la ley o en una consulta? Si al final, después de una consulta, va a terminar en la Asamblea Nacional para una modificatoria de la ley. Otro ejemplo, lo que hoy son reglamentos para la definición del fiscal, para la definición de los consejos, de los vocales del Consejo Nacional Electoral o lo que fuera, ¿por qué no pueden ser tratados en una ley? Así que desde esta perspectiva, Carlos, creo que hay muchos temas que bien podrían ser canalizados a través de reformas legales, por el tema de la ley de comunicación en el ámbito de la Asamblea Nacional, con lo cual nos quedamos con la tercera pregunta. ¿Es este el mejor momento para una consulta? Y es de esto lo que queremos conversar con el presidente. Vamos ¿quieren conversar con el presidente? Es decir, ¿no han tenido una conversación puntual con el presidente en relación a lo que me estás diciendo? Sobre esto no, digamos, el bloque está preparando incluso un documento que tenga dos expectativas, organizar nuestra agenda hasta diciembre, tener algunos puntos de este tema con el diálogo con el presidente. Vamos a lo siguiente, tú me hablas de regresión, que no estarían de acuerdo con temas que impliquen regresión de derechos. La Constitución, que es reconocida por muchos en términos de que es una de las mejores constituciones en términos de principios y derechos, fue aprobada por el propio pueblo ecuatoriano, y tú coincidirás conmigo que el pueblo ecuatoriano es el soberano, es el mandante. Entonces, ¿por qué no hacer que sea el propio pueblo ecuatoriano el que evalúe, analice y establezca si son derechos si son derechos realmente bien estructurados, bien planteados o no? Sí, totalmente de acuerdo. Por eso es que la discusión tiene que venir ya por el lado de las preguntas. En ese sentido, yo creo, Carlos, que si uno monitorea lo que ha sido la discusión la última semana, sobre todo los últimos 15 días, se ha instalado y se discute mucho el tema de la consulta, pero muy poco el tema de las preguntas. Y una cosa que sí nosotros debemos estar como sociedad, me refiero atento, es que no termine siendo entonces la consulta ese cajón desastre donde metemos todo. Ya todo gremio quiere tener una pregunta, ya todo gremio, toda organización con absoluto y legítimo derecho quiere preguntar tal o cual cosa. Y me parece que en ese sentido tal vez no estamos para ese momento. Creo incluso, Carlos, que en este momento, cuando el presidente advierte en su equipo de gobierno unos números de popularidad, es bueno que se concentre, que nos concentremos, digo, como clase política, en atender a partir de esos números las necesidades concretas de la gente. Me parece haberte escuchado en un comentario la semana anterior, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Espero que haya sido tú, si no estaría de acuerdo con otra persona. El hecho de decir que es necesario que atendamos las necesidades de la gente, trabajo, producción, economía. Carlos, cada día que seguimos hablando, si la política es una cancha de fútbol, estamos jugando en las dos esquinas.
¿no es cierto? Solo corrupción, todo es corrupción, y el otro, el tema de la consulta popular. Y el medio campo y el área chica, y digamos, y las otras dos esquinas, y el tema del trabajo, la producción, la economía. Bueno, me alegro digamos, acordar contigo en ese sentido. Un coidiario tuyo me dijo que parecería que yo dicto misa, con lo cual me sentiría muy orgulloso, por cierto. Pero vamos al tema. Tú me hablas que no estarías de acuerdo con desinstitucionalizar el Estado, pero el Consejo de Participación Ciudadana está siendo muy crítico. La gente no está hablando, las personas no están hablando de eliminar la función, sino de repensar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿A ti te satisface lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana? En lo absoluto me satisface y creo que hay que rever, creo que hay que repensar, creo que hay que fortalecer. Pero, ¿qué vas a plantearle en la consulta? Digamos, en la consulta vas a plantear lo fortalece, lo quita, lo elimina, lo que fuera, cuando después de esa consulta, ¿no es cierto?, que sea sí o no, va a tener también que ser trabajado en el marco de la Asamblea Nacional. Yo soy proponente cerca de hace 2 años, digamos, en la discusión más política, Carlos, o un poquito más, de un código orgánico para la función de transparencia y control social. Si nos fijamos en el Código de la Democracia, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera regula esa función, en el Código, digamos, de la función de justicia, pero el Código de la función de transparencia no lo hay. ¿Por qué no tenemos un código que tenga como principio establecer un sistema estatal de control con veeduría y participación ciudadana? Bueno, eso está trabajando el Frente de Transparencia, por cierto. Nosotros tenemos adelantado ya una propuesta en ese sentido. ¿Por qué de ahí entonces no codificar la ley de la Contraloría, la ley de las superintendencias, el capítulo de la Defensoría del Pueblo, el capítulo del Consejo de Participación Ciudadana, modificar lo que hoy el Consejo de Participación Ciudadana hace vía reglamentaria, elevarlo a ley? El doctor Javier Zavala Egas está trabajando como representante y delegado del Frente en este tema que tú estás mencionando, la necesidad de establecer y fortalecer los procesos de transparencia y los sistemas de control. Es evidente que hay muchas debilidades. Una de las debilidades es que la función existe, pero la institucionalidad no existe porque exista en la letra, sino porque exista un verdadero modelo de gestión, una verdadera articulación y por personas que vayan a ocupar esos cargos que cumplan los perfiles de honestidad, de capacidad, de gestión, de experiencia, etcétera, etcétera. El problema no ha sido de pronto también esos procesos de designación, que se ha colocado personas que no cumplen con esos perfiles. Lo divido en dos. La primera parte totalmente de acuerdo. Y creo que eso no lo soluciona una consulta, porque frente a una consulta, digamos, vas a decir sí o no. Con lo cual todo eso, el sistema de gestión, digamos, mecanismos más adecuados, una estructuración del sistema, porque esto tiene que funcionar como un sistema. Qué bueno que estén trabajando eso, nos interesaría conversar muchísimo. Nosotros empezamos en la Asamblea Nacional ya a plantear ese tema. Hay algunas reformas institucionales que pueden hacerse multipartidariamente en el ámbito de la Asamblea. De ahí me parece, Carlos, que incluso incorporada la variable económica, no sé en cuánto estará en este momento una consulta, 50 millones o un poco más. La gran pregunta es si hacerlo en este momento, y eso queremos conversar con el presidente, porque sí, fíjate, está trabajando un órgano, ¿no es cierto?, digamos, un grupo sobre este tema. Estamos trabajando en la Asamblea. Creo que eso es lo fundamental. ¿Cómo generamos entonces ese sistema de control que se armonicen las distintas funciones a partir de lo que dice la Constitución y está previsto ya en el ordenamiento institucional? Y vamos, ¿no es cierto?, en procura de ello. Cambio incluso el eje de reflexión. Si yo estuviera, digamos, en el papel de asesorar al presidente como políticamente, ¿por qué implementar la consulta ahora cuando tus números te dicen, independientemente sea 70, 80, implementas ahora cuando te vas a jugar 5 puntos más de aceptación sobre esto? ¿Se dará que no confía en los 74 votos de Alianza País en la Asamblea Nacional Legislativa? Bueno, debería confiar porque somos su fuerza política. Pero es que los mensajes de ustedes tampoco han sido muy halagadores, que digamos. Y creo que los del presidente tampoco. Entonces ahí estamos lastimosamente empates. Por eso es que nosotros lo que nos interesa es conversar con el presidente y decir, a ver, presidente, establezcamos un mejor cauce de las relaciones de ejecutivo-legislativo. ¿Con qué? Con una agenda legislativa de aquí hasta diciembre, porque me quedaba con un tema pendiente. Cuando las necesidades de la gente son entonces el trabajo, la producción, ya tenemos en próximas semanas, en 2 semanas tenemos los anuncios que va a hacer este comité, este Consejo Consultivo Económico Tributario, Productivo Tributario. Bueno, ¿cómo vamos a dar cabida a eso? Con lo cual me parece que sería fundamental que el presidente pudiera dedicarle todo el tiempo del mundo a 2 elementos: a procesar esos acuerdos económicos que salgan de ese frente y a trabajar con la Asamblea Nacional los temas de reformas institucionales que fueran necesarios. Por lo tanto, tal vez hay una pregunta, digamos, para el debate, ¿no es cierto?, de si es hoy el mejor momento para una consulta. Con esto termino. Tú, como presidente de la Comisión de lo Económico y Tributario, ¿has formado parte o has participado en los debates al interior del Consejo Consultivo de la Producción y lo Tributario
cuyos aportes van a ser entregados al presidente de la República? No, Carlos, yo hace algún tiempo le planteé al presidente que sería bueno que esté la Asamblea Nacional. El presidente me dijo que totalmente que él estaba de acuerdo para no quedarnos fuera del consenso, digamos, ¿no? Y eso en el papel no se dio. Debo reconocer que el día miércoles y jueves fui invitado, digamos, por el secretario técnico del Consejo. Estuvo mi equipo técnico esperando que yo pueda ir también para que con las autoridades discutamos algunos elementos, pero entiendo que la reunión, digamos, de alguna u otra manera no tuvo la metodología que hubiera permitido el mejor nivel de discusión. Entonces no estuvimos en el inicio, que creo que formalmente debíamos haber estado, porque si no quedas entre acordaste ejecutivo con el sector privado, pero muchos tienen que ser canalizados en la Asamblea y no está en la mesa de diálogo. Y yo cuando le planteé eso al presidente me dijo, estoy totalmente de acuerdo. Después, ¿por qué no se habría implementado? No, desconozco eso. Pero en las dos últimas invitaciones que me hicieron la semana anterior, toda mi predisposición de ir, estuvo mi equipo de trabajo, pero me parece que al final no fue lo suficientemente ordenada la discusión para que podamos intercambiar positivamente entre las autoridades y los actores, digamos, productivos. Pablo Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre, Carlos. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Nosotros, en cuanto a entrevista, análisis y opinión, sigue Sofía Montoya con más información y noticias en su medio público, Ecuador TV.